Muy bien amigos, nuevamente nos reencontramos en la plataforma Aportes y ahora estamos en contacto con el doctor Leonel Díaz Alvarado. Él es médico, él es especialista en emergencias y tiene realmente una trayectoria extraordinaria porque tiene una formación en universidades de reconocido prestigio en Europa. Y lo más importante es que él, no solamente en estas épocas, sino en otros momentos, él ha planteado alternativas de solución al tratamiento de la problemática de la salud en la región y el país. Doctor Leonel Alvarado, Díaz Alvarado, ¿cómo está? Bienvenido a la plataforma Aportes. Muy buenas tardes, Pepe Jara, y un saludo cordial y afectuoso a toda la radioaudiencia en toda la región Lambayeque y en todo el Perú que escucha. Correctamente. Pepe Juárez le saluda, doctor. Doctor, bueno, teniendo en cuenta esta situación de emergencia que estamos viviendo en el país y en el mundo, porque no solamente nuestro país se está atravesando esta situación, ¿cuál es la evaluación que usted tiene a estas alturas en donde tenemos ya algunos indicadores, algunos resultados, incluso de las estrategias que se han realizado desde el Estado y las instituciones que de alguna forma tienen alguna relación con esta pandemia que tenemos actualmente, doctor? Bien, bueno, para rectificar, Pepe Juárez, disculpa el lapsus. Eh, Mire, en primer lugar, lo que nosotros, los médicos y todos los profesionales de la salud, todos, ¿no? Tenemos como primera línea de enfoque es que el gobierno central y el Ministerio de Salud como ente rector de la salud pública y también los gobiernos regionales se equivocaron en el diagnóstico de la crisis sanitaria y al equivocarse en el diagnóstico de la crisis, lógicamente se ha hecho tremendamente mal la respuesta adecuada que debió haberse dado a este problema, ¿no? Entonces, en medicina todos sabemos, y en cualquier área de la vida, en cualquier tema de la vida, es si tú te equivocas en el diagnóstico, identificas mal el problema, lógicamente que las soluciones que pretendes dar serán todas mal hechas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado aquí en este caso en Perú, en todo el Perú, porque el gobierno equivocó todo y el ministro nunca rectificó y Doctor, por pero eso en el mundo quizá también, doctor Leonel, en el mundo también, se China equivocaron, se así es. equivocó también. Así es, lógico. ¿Por qué? Porque como este problema, este problema microbiológico se inicia en China y China ofrece datos errados, Ujú, equivocados, no sabemos si a propósito, eso ya es otra cosa. ujú. La Organización Mundial de la Salud traslada esos datos erróneos y esos datos erróneos son los que se trasladan a todos los países por la Organización Mundial de la Salud. Menos mal, menos mal que los médicos italianos y los investigadores italianos aproximadamente a mediados de febrero, Ujú, después de la altísima mortalidad que tienen en Italia, hacen 500 autopsias, ujú. ¿no? 500 necropsias a fallecidos del COVID y se dan cuenta de que lo que habían dicho los chinos Ujú. era totalmente falso, equivocado, ni siquiera hubo un mínimo de rectificación de la organización médica china, ¿no? Claro. Del país. Entonces, justamente es Italia y hay que mencionar el gran nivel de la sanidad italiana de haber logrado hacer una investigación en base a sus fallecidos, cosa que debió haberse hecho aquí también en Perú, ¿no? Doctor Díaz, Italia, los médicos italianos incluso no solamente le han enmendado la investigación o la plana a China, sino también a la Organización Mundial de la Salud. ¿Es así? ¿Usted que está en la ciencia médica lo puede corroborar? Sí, totalmente. Bueno, yo disculpen quizá los términos, pero no es la intención agredir a nadie,
pero la Organización Mundial de la Salud en estos meses ha sido un disparate de institución. Claro. Un disparate, ¿por qué? Porque le doy otro dato. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, saca un comunicado que dice que la desinfección de las calles, plazas y lugares de donde hay una alta carga viral, que eso no se debe hacer y que eso es dañino para la población. Cuando ya Taiwán y Corea del Sur en enero, desde principios de enero, ya estos dos países estaban desinfectando y fumigando con hipoclorito de sodio, con amonio cuaternario o con hipoclorito de calcio, las calles, plazas, centros hospitalarios y todo lugar que posiblemente esté contaminado del virus, lo han hecho desde esa fecha y han logrado un éxito total en la morbilidad, o sea, en el número de infectados, y en la mortalidad, en el número de muertos. O sea, los mismos protocolos de la OMS tampoco han sido lo suficientemente idóneos para combatir esta pandemia. Y lo más grave es que la OMS, habiéndose equivocado, no rectifica en base a la investigación científica hecha por Italia y al estudio epidemiológico clínico que ya tenía reportado Taiwán y Corea del Sur. Claro. Eso es gravísimo. O sea, lo que ha hecho la OMS, por eso es que creo que el presidente de Estados Unidos, que ya se van a retirar de la OMS porque tantos millones de dólares para que terminen haciendo el disparate. Entonces, eso es grave. Y eso es muy grave también en nuestro país. ¿Por qué? Porque se supone que en nuestro país tenemos médicos, biólogos, bioquímicos y todas las profesiones médicas o sanitarias que hasta donde yo conozco, la SUNEDU tiene acreditados investigadores científicos en Perú. A eso Entonces voy. yo le pregunto al Colegio Médico Nacional como médico, ¿no? Porque yo sí me pronuncié hace un mes sobre esto públicamente. Doctor Díaz. Lo que pasa es que nadie nos hizo caso, pues, porque... Dígame. Doctor Díaz, efectivamente, este tema de la pandemia o del virus requiere investigación como todo fenómeno social, tecnológico, etcétera, que requiere investigación y cuando se presenta oportunidad para investigar es maravilloso, ¿no? Al menos los que están en el mundo de la investigación lo piensan así. En el caso del coronavirus, en los médicos peruanos, en relación a otras latitudes como China, Italia, España, Estados Unidos, en donde están publicando información permanente respecto a sus investigaciones que están haciendo, resulta que en el caso peruano no tenemos ese nivel de respuesta por parte del colegio médico. Aquí hay responsabilidad de los médicos, de los hospitales, de la organización misma que agrupa a los médicos como es el colegio médico, doctor. La población se deja percibir así a nivel de la población. ¿Ustedes cómo lo perciben como profesionales de la medicina? Bueno, como profesional de la medicina, yo también hago el mea culpa, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos responsables que tenemos que dar explicaciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque aquí no se trata de poner culpable a fulano, sutano, no, sino esta no va a ser la primera crisis sanitaria grave que va a ocurrir. Van a venir otras con los experimentos que están haciendo las grandes potencias en el tema de la guerra microbiológica. Tenga presente que seguro que se nos viene otra, porque por ahí ya lo están anunciando. Pero yo creo que aquí el primero que tiene que pedir disculpas y perdón a toda la nación es el gobierno y el presidente de la República y el ministro de Salud. Claro. Porque tal perversidad con la que han actuado y siguen actuando hasta ahora. Claro. Siguen, o sea, el presidente de la República acaba de denunciar, bueno, la semana pasada anunció de que estábamos en la meseta, pero resulta que los indicadores, las cifras se siguen incrementando tanto de infectados como de fallecidos en este tema.
y no hay cuándo baje la cifra. Realmente es sumamente preocupante esta situación. Por supuesto, el presidente de la República y el gobierno y sus ministros, la verdad que se han vuelto funcionarios de una mentira tan grave que mata. Porque hay mentiras que no matan ciudadanos, ¿no? Pero esas mentiras matan. Y la meseta a la que se refiere de repente el presidente será la meseta que él se toca en su cabeza. Cabeza que no piensa. Porque el hombre es ingeniero. Ingeniería es una de las profesiones más sabias que hay en la humanidad. Entonces, me sorprende a mí muchísimo, la verdad, que el gobierno, con los grandísimos asesores expertos que tendrá pagándoles miles de dólares, ya me imagino, no han podido elaborar hasta hoy día, 29 de mayo, no hay un plan estratégico operativo para desarrollar contra el coronavirus, señor Pepe Juárez. Bueno, y aquí eso es lo grave. Y lo más grave es también que el Colegio Médico Nacional y regionales no se hayan pronunciado de acuerdo al estatuto que tenemos como tutelares de la salud pública. Entonces, aquí hay una desatención y hay una omisión de funciones de todos. Y yo creo que el presidente es el primero que debe salir a pedir perdón en estos momentos por lo malísimo que ha hecho todo este manejo de una pandemia que siempre están hablando. Por eso les digo, yo comencé diciendo que había un error de diagnóstico. Claro. O sea, el error de diagnóstico consiste en lo siguiente: para los que tenemos formación y especialización en emergencias y desastres, los niveles de jerarquía de un proceso de crisis sanitaria tiene diferentes grados de evolución. La epidemia o la pandemia, porque pandemia se refiere a que es una epidemia que ya está en muchos países y continentes. Entonces, la epidemia-pandemia dejó de ser epidemia-pandemia la primera semana en Perú. Después de eso se convirtió, a partir del 16 de marzo, ya habíamos entrado en un desastre sanitario. Claro. De tipo microbiológico. ¿Y por qué es un desastre sanitario? La gente se preguntará. Porque se llama desastre sanitario cuando la respuesta a la cantidad de infectados, a la cantidad de muertos, a la cantidad de procesos para el enterramiento de los fallecidos y la respuesta sanitaria que debe tener el Estado peruano, cuando todo eso ya ha fallado y se ha superado todas las capacidades de no poder atender, ahí entramos en un desastre sanitario. Claro, ¿por qué? Lo que ha pasado. Porque se trastorna la vida de la ciudadanía. Ya no puedes tú ir a trabajar, ya no puedes ir a comprar alimentos, ya no puedes ir a visitar a tu familiar, ya no puedes trasladarte de un sitio a otro. Todo eso constituye los indicadores de un desastre sanitario. Y los médicos especialistas en emergencias y desastres lo sabemos. Y sin embargo, hemos tenido la experiencia. Y sin embargo, doctor, ni el colegio médico, ni las universidades, nadie ha solicitado que el gobierno haga esa declaración de desastre sanitario en el país, porque tal vez se estuviera enfocando desde otra óptica este problema que tenemos. Por supuesto, Pepe Juárez, si todo se hubiera hecho con el concurso y la participación del colegio médico, que también ha omitido sus funciones, no ha tenido la entereza y la valentía de salir desde el principio el colegio médico a decir: nosotros tenemos que manejar este problema. Ese problema no lo puede manejar un ministro que ha estado toda su vida metido en un laboratorio y nunca ha participado en un desastre sanitario. Claro. Y lo otro, ¿cómo puede el colegio médico no ha salido al frente a decir: señor presidente, cuál es su plan estratégico operativo, científica y técnicamente,
demostrable. Claro. El Tú no puedes problema, salir a decir, sí, yo tengo un plan. claro, El ministro solo tenía ideas sueltas, como todos, como todos. lo que se viene haciendo, Hasta los campesinos de un distrito rural han tenido ideas también. doctor Díaz, lo que se viene haciendo en el país es una secuela de ensayos frente a este problema de pandemia que tenemos en el país, porque si tuviéramos un plan o si hubiéramos tenido un Pero plan, de ensayos sin plan ni proyectos, claro, claro, a eso me refiero. técnicamente sustentables desde el punto de vista científico Ujú. para bloquear la carga viral y para dar tratamientos adecuados, a pesar de que ya Italia nos dijo cómo tratar. Claro, Italia, Y acá no se hace eso. Me doc- refiero desde el punto de vista del gobierno y del Ministerio de Salud. claro, Lógicamente la gente de la calle ya ha tomado la posta de sus propios tratamientos. ajá. Se espera que en los próximos días usted estima conveniente de que el gobierno y las organizaciones representativas en el país se pueda declarar un desastre sanitario como lo está señalando usted, doctor? ¿O vamos a continuar con esta situación de seguir recibiendo los ensayos por parte del gobierno central cuando no hay un plan y menos los gobiernos regionales tienen un plan para enfrentar esta pandemia? Claro, en primer lugar, el colegio médico debe emplazar legalmente, ya no públicamente, sino legalmente debe emplazar al gobierno a través de su Ministerio de Salud, Ujú, emplazarlo a que presente cuál ha sido el plan ujú, que claro. formuló y que ha operativizado durante estos 2 meses. Y si Doctor, no lo tuvo, ¿por qué no lo dijo y por qué no lo trasladó al colegio médico? Y la correcto. otra responsabilidad también es el colegio médico, ¿qué hizo? Ujú, ¿Por qué el colegio médico, teniendo tantos científicos acreditados en su NEDU ajá, y las universidades de prestigio que hay en el Perú, tienen también tantos médicos científicos acreditados en todas las especialidades? ¿Dónde estuvieron? Que no se han hecho los estudios clínicos epidemiológicos. ujú, Usted sabe que este tipo de desastre es una grandísima oportunidad para hacer así investigación es, científica médica. correcto, así es. No, aquí no se trata de meterle miedo, porque me parece que también aquí ocurrió algo que no es muy adecuado. Ujú, Los médicos y el personal de los hospitales, debido al abandono que tuvo el Ministerio de Salud sin darles la protección adecuada y el ánimo y la fortaleza psicológica adecuada, ujú, todos han terminado hecho un saco de nervios, claro, y lógicamente han desertado. Cuando en realidad, aquí tampoco no se trata de proclamar héroes, no, yo creo ujú. que la vida es así, pero Doctor, lo que es más importante acá es asumir con entereza y con coherencia científica la realidad en que vivíamos. Y justamente el colegio médico, los demás colegios profesionales vinculados a la sanidad, han tenido desde el principio que marcar una pauta como defensores tutelares, según la ley, de la ujú, salud pública. Y esa responsabilidad la han tirado por la borda. así Y es. eso es gravísimo. O sea, aquí el gobierno, el ministro, el colegio médico, los gobiernos regionales tienen que pedir perdón y lógicamente incluso indemnizar, porque aquí aquí sobre todo en Lambayeque casi que hay una política de exterminio poblacional. Claro, más parece O eso, sea, más es parece una eso. situación muy grave, casi como la de los chinos, que los chinos han sometido a un exterminio poblacional a su gente, ¿no? Por Correcto. querer experimentar mal. Doctor Díaz, usted sabe que sus declaraciones seguramente van a generar algún comentario, más de un comentario. Son muy polémicas sus declaraciones. Uno de los primeros médicos, creo que a nivel de provincias, está emitiendo una apreciación tan drástica y tan fuerte como las suyas. Pero en relación al plan y en relación a los que fiscalizan y a los que incumplen roles,
No sé si usted está enterado, doctor, ayer el Congreso de la República le ha dado el voto de confianza, o esta madrugada en todo caso, le ha dado el voto de confianza al gabinete Ceballos, en donde está el Ministerio de Salud, en donde están las políticas de salud que han aplicado a propósito de esta pandemia. Esto resulta un poco irónico cuando se trata pues de la vida y la salud de la población que está sin rumbo prácticamente en estos momentos. Un Congreso de la República tenga que decirle chicheñó y darle luz verde a un gabinete que no ha dado una respuesta coherente a la necesidad que tiene el pueblo peruano. Bueno, habría que preguntarle a cada congresista por Lambayeque qué ha hecho con su ética y con su criterio personal, en este caso, y a todos los congresistas del Perú que han hecho un papel casi de circo ayer, ¿no? Sí, pues, una función Entonces, eso da larguísima y pena, tediosa. da lástima y agrava mucho más nuestra realidad precaria en la sanidad, en la educación, en todo, ¿no? Pero Sí, sobre todo lo que hemos vivido, la precariedad enorme en la sanidad pública del Perú, donde habiendo dinero en las regiones no han tenido ningún plan tampoco, ujú, porque creo que públicamente se demostró hace ya muchas semanas cuando lo interpelaron al gobernador de Lambayeque y le pidieron que muestre cuál era su plan estratégico, claro. operativo para el COVID, y no tenía, ¿no? Pero si no hay en el gobierno central, menos en los gobiernos regionales, ¿no? Pero justamente, pero la pregunta es, ¿y qué hizo el Colegio Médico Claro, de la región Lambayeque con sede en Chiclayo, no? así es. Yo creo que, por eso digo, yo creo que esta no va a ser la primera ni la última grave crisis sanitaria o desastre sanitario, y lo que hay que hacer es estar preparados para el futuro, Correcto. porque si vamos a seguir engañándonos, o queriendo engañar, mejor dicho, Ujú, porque claro, el señor Vizcarra y sus ministros creen que al pueblo le van a engañar. ujú, claro, No se puede hay un mentir. Por eso descontento tremendo. nosotros hemos hecho público esta propuesta desde hace ya varias semanas. Lo que pasa es que, le voy a ser sincero, la prensa, Sí, que pues, está tan bien mediatizada como el Congreso, ¿no? así. Claro, están Parece que recibiendo buena bailan al publicidad. son, parece que bailan al Al son son al de son de la cumbia documentos Vizcarra. verdes que caen, no lo sé. Doctor, doctor Leonel, bueno, mientras tanto tenemos un enemigo que es el virus que está en la puerta de nuestras Así casas, es. ¿no? Y que todavía estamos a tiempo Y en ya, ¿qué Lambayeque. debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación suya, mi estimado doctor? Bueno, la recomendación es aplicar el plan estratégico operativo Ujú. cuya pauta se le entregó al gobierno regional el día 18 de mayo. Resúmalo, Ellos doctor. tienen. ¿Cómo? Resúmalo, por favor, para que se enteren nuestros seguidores. Bueno, mire, a invitación del gobernador, yo estuve en el gobierno regional haciendo una ponencia breve sobre la estrategia de un plan operativo que se puede implementar para Ujú. revertir el desastre sanitario, ¿no? Ya, Porque los desastres sí se pueden revertir. correcto. Lo que ya no hay que llegar es a la catástrofe sanitaria, porque ahí sí ya no hay posibilidades de vuelta para atrás, ¿no? Así es. Entonces, la exposición que se hizo ante los gerentes y consejeros regionales, ¿no?, con el gobernador presente, fue una propuesta de tres temas, ¿no? Uno, informarles que el gobierno y su ministro de salud estaban equivocados en el diagnóstico y en las soluciones, Ya. y que por lo tanto el gobierno regional tenía que rectificar eso al Ujú. gobierno. O sea, digamos, Lambayeque tiene la oportunidad de enmendarle la plana al gobierno y al Ujú. presidente. No lo han hecho, No lo hacen, pues le no falta al lo han gobernador. hecho, Ajá. ¿no? Y lógicamente esa enmendadura de plana es con el plan estratégico operativo para el desastre y la epidemia que el gobernador me solicitó que le hiciera entrega en un documento físico redactado. Correcto. Doctor, El lunes 18 se lo entregué ya. y
con la exhortación que yo le hice de que lo aplicara lo más urgente posible para que haya una reversión del número de infectados grave que ya hay y de la alta mortalidad que tenemos En un todavía. minuto, doctor, ¿en qué consiste ese plan? En un minuto, así, rapidísimo. Mire, el plan consiste en la ejecución de 5 proyectos simultáneos. Ya. ¿Por qué? Porque un desastre sanitario no se puede solucionar con un proyecto, sino tiene que haber un plan con varios proyectos de ejecución simultánea. El primer proyecto es la desinfección masiva, continua y permanente de las calles, plazas y lugares públicos de toda la región Lambayeque. Correcto. Eso se los hice yo constar a través de un estudio epidemiológico que ha hecho la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la Sugerencia de Sanidad. Ha hecho un estudio epidemiológico que demuestra que la estrategia de Taiwán y Corea del Sur sí es válida y lo demostramos con hechos y con datos estadísticos aquí en Chiclayo. El segundo proyecto es el diagnóstico temprano de los pacientes y de las personas que son portadores sanos o enfermos de coronavirus leves y moderados, para que darles un tratamiento temprano para que no hagan la enfermedad grave, ya que no tenemos ni hospitales ni UCIs para poderlos ingresar. Ya, el tercero. Y que no haya lesión posterior de la persona, ¿no? Que no quede en discapacidad. Ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto es activar la plataforma regional multisectorial del sistema de defensa civil nacional, que es de acuerdo a ley y que el gobierno regional no lo ha activado, con lo cual hay una grave omisión penal de las funciones que deben cumplir. ¿Eso qué conlleva? Conlleva convocar a todas las instituciones y autoridades públicas y privadas a sumarse en una estrategia común, horizontal y transversal para cumplir los 5 proyectos de este plan estratégico que se los he presentado. ¿Por qué? Porque no solo se necesitan los 17 millones que le pasó el gobierno al gobierno regional, sino también se necesita más ayuda de la empresa privada para desarrollar esta estrategia conjunta. Correcto. ¿El cuarto? Y el cuarto proyecto se refiere a una estrategia de convergencia y articulación para repotenciar el sistema productivo y de las ayudas sociales, porque si el gobierno decreta la cuarentena y que nadie puede ir a trabajar, el gobierno no dice de qué van a comer estas familias que viven del comercio informal y que viven del día a día. Entonces, el proyecto cuarto significa desarrollar una estrategia de ayuda social permanente y del tejido productivo para que toda la economía regional no caiga en una depresión. Muy por bien. lo tanto, pues no morirán por virus, pero morirán por desnutrición, los niños y los ancianos. Correcto, doctor. ¿El quinto proyecto? Y el quinto proyecto se refiere ya a la estrategia de establecer los estudios científicos, clínicos y epidemiológicos que a la par de los 5 proyectos anteriores tienen que desarrollar las facultades de medicina, los investigadores que hay acreditados o no acreditados. Por ejemplo, la Sanidad Provincial del municipio de Chiclayo ha desarrollado un proyecto de investigación clínica epidemiológica y ningún trabajador en el municipio de Chiclayo está acreditado científicamente en SUNEDU, ¿no? O sea, aquí para hacer ciencia no necesitas tener un grado o una acreditación de SUNEDU, porque al final todos los investigadores han estado metidos en su casa. Claro, y tienen una franquicia pagada, ¿no? Exacto, o sea, tenemos investigadores, pero solamente así de nombre, pero en la realidad, en la teoría, las facultades de medicina en Lambayeque no investigan, pero ni el número de su DNI de cada uno de ellos. Ni la gripe que tienen ellos. Exactamente, eso es justamente la pobreza intelectual, mi estimado Pepe Juárez, es la peor pobreza que puede haber en un país y en una comunidad.
Correctamente, El doctor. miedo y el temor es otra de las pobrezas que justamente ha determinado que estemos así, ¿no? Porque Estimado, yo creo que la pobreza de reaccionar, ¿no? La pobreza de la supervivencia, del mecanismo de supervivencia, no ha permitido que nuestras autoridades provinciales, regionales, nacionales y los colegios profesionales, ya todos juntos, ya no el colegio médico, porque aquí también están involucrados los demás colegios profesionales que nunca se han pronunciado de nada para plantear proyectos o planes específicos para no crear más precariedad en la comunidad. O correctamente. sea, como usted ve, los planes estratégicos operativos en una situación de epidemia grave, crisis sanitaria o desastre sanitario, conlleva justamente la coordinación y articulación de todas las instituciones de un país y de una región. Correcto. Lamentablemente ni en el país se ha hecho, ni en las regiones se ha hecho. Terrible. No, lo bueno es de que, bueno, en el municipio provincial de Chiclayo, justamente por iniciativa del alcalde, Marco Gasco, sí se ha hecho una estrategia y un plan. Entonces, eso es lo que nosotros desde hace ya muchas semanas estábamos hablando públicamente, pero claro, la prensa no nos hizo caso, ¿no? Porque usted sabe que la prensa también tiene sus propios intereses, ¿no? Sí, pero más que usted ha tenido la voluntad a través de su medio de prensa de podernos dar una oportunidad de aclarar ciertas cosas. Ojo, aclaramos, no pretendemos ser profesores ni enseñarles a nadie nada, no, lo que queremos es comunicarles lo que hemos experimentado y los conocimientos que se han adquirido en base pues a la experiencia que hemos tenido en África con el virus del ébola, ¿no? Correcto. Que es un virus parecido al del coronavirus, pero mucho más letal, claro. Entonces, lógicamente, cuando uno habla a veces de eso, el problema es de que la gente piensa de que bueno, necesitamos un experto internacional, pero el experto internacional tiene que tener cabello rubio y ojos azules, porque aquí en el Perú no vale un experto internacional que sea cholo. Sí, pues. Muy bien, doctor. No necesita un experto al estilo Zipán, ¿no? Aunque el Comando Operativo Regional, mire, para terminar, sí, doctor, un insulto y una ofensa muy grave que se hace a Lambayeque y a otras regiones es el gobierno desautorizar al gobernador regional de Lambayeque sí, claro. y poner en su lugar a militares para dirigir la lucha contra la crisis sanitaria en Lambayeque. Y la gestión, los resultados, un desastre. ¿Dónde está su plan, primeramente, amigo? No hay plan. Muy bien, doctor. ¿Cuál es el plan de ese comando? Nunca existió ni va a existir. Así es. Entonces, por eso es que tiene que haber responsabilidades posteriores para cada uno, incluso, como le digo, para todos los médicos y para el colegio médico, porque el colegio médico en Chiclayo no ha dado el grito científico que correspondía para oponerse internacionalmente, inclusive, para que le impongan a Lambayeque un comando de lucha contra el virus que son militares. Entonces yo pregunto, la próxima vez que el presidente Vizcarra se enferme de las articulaciones, va a ir a que lo trate un capitán de artillería. Y su esposa, cuando tenga que dar a luz nuevamente, tendrá que ir pues a un comandante de la Marina. Totalmente absurdo, sí, definitivamente. O sea, estamos en un país de payasos. Definitivamente. Pero los payasos los que dirigen, son las autoridades. Los que dirigen el Estado. Doctor Leonel, muchas gracias y vamos a molestarlo siempre. Esta es una plataforma vía redes sociales, ¿no? Es un programa que hemos tenido y usted lo sabe, hemos tenido en televisión, pero ahora por la pandemia estamos alojados ya en internet y desde aquí estamos transmitiendo para conocer las apreciaciones y lo hemos encontrado, que hemos estado buscándolo realmente
para entrevistarlo, mi estimado doctor Leonel Díaz. Gracias Sí, y bueno, yo agradezco la entrevista y solamente termino aclarando, no es la intención crear polémica ni claro. pretender darle clases a nadie, Ujú. solamente lo que queremos hacer es que no cometamos más errores, porque al final los errores se contabilizan en muertos. Así es. Muy Y bien. eso sí, como médicos y como cualquier ciudadano que es responsable, lo que hay que evitar es un muerto más. Y esa es Correcto. la razón por la cual yo, como dicen, solidariamente le entregué el plan estratégico operativo al gobierno regional para que hagan uso de ello, pero lamentablemente no ha sido posible. Lógicamente ya en el futuro, no sé, pues la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, supongo que solicitará responsabilidades Claro. a nosotros, los médicos, ¿no? También, Ujú. porque la responsabilidad ha sido nuestra, Así es es. verdad, ¿no? Muy bien. Doctor, muchas Muy bien. gracias, ¿ah? Muchas gracias Gracias y a siempre usted lo vamos también. a molestar. Así es, gracias, muy bien, hasta Gracias, doctor. pronto. Ya. Muy bien. El doctor Leonel Díaz, realmente sus declaraciones seguramente más de un comentario va a generar. Es cierto, nosotros hemos venido promoviendo, proporcionando alguna información de estos organismos multinacionales, del rol que juega el Estado, del rol que juegan los médicos, los organismos médicos, los gremios médicos y de la ciencia, ¿no? La ciencia médica. Es increíble que en la SUNEDO tengamos tal cantidad de investigadores médicos en las universidades, pero resulta que aquí no hay ningún artículo científico o un artículo periodístico, excepto el que ha publicado el doctor Leonel hace unos días, ¿no? Respecto a esta situación. O sea, ¿qué están haciendo los investigadores? Y esto es una oportunidad para investigar. Y la medicina, los biólogos. Por ahí veo uno que otro biólogo está emitiendo algún criterio, los infectólogos también. Pero los médicos realmente hay una cierta comparsa, un cierto conformismo, no sé cómo seguramente van a pedir sus agremiados, van a pedir cuentas a sus dirigentes, ¿no? Lo otro es que la clase política, y esto una vez más, hay otro médico, no somos nosotros. La clase política, decimos, no está realmente respondiendo a las expectativas que el pueblo necesita para contribuir a salir de esta crisis, definitivamente. Muy bien, una entrevista interesante, seguramente es un poco larga esta entrevista, pero de todas maneras seguramente va a generar más de una interrogante y algún comentario. Nos quedamos acá, volvemos en otro momento, amigos.